En este ejemplo vamos a ver cómo podemos generar valores de una variable aleatoria con una distribución continua pero arbitraria, es decir, una distribución de probabilidad que al hacer la prueba de bondad y ajuste pues no se ajustó a ninguna distribución conocida. Es decir, este procedimiento lo haríamos ya como último recurso después de haber hecho las pruebas de bondad y ajuste y dándonos cuenta de que no había manera de ajustarlo a una distribución. Entonces, lo que haremos es lo siguiente. Estos son los datos y vamos a hacer un histograma. Entonces, los datos los tengo acá en el histograma, para hacer el histograma. El histograma lo voy a hacer en Excel. Para hacerlo en Excel necesitamos tener aquí en la pestaña de datos, deben tener acá a la derecha una herramienta que se llama análisis de datos. Si no la tienen hay que ponerla. Para ponerla nos vamos aquí a archivo, opciones, complementos. Aquí abajo en complementos nos vamos a donde dice ir y después de donde dice ir selecciono, le doy palomita aquí donde dice herramientas para análisis. La primera opción que viene, porque la segunda que viene dice herramientas de análisis de Visual Basic. Esta no necesito, la primera, herramientas para análisis. Le damos a aceptar y con esto, una vez que ustedes vuelvan a la pestaña de datos, les va a aparecer aquí análisis de datos. Bueno, para hacer el histograma necesitamos saber pues varias cosas. Primero hay que saber cuál es el rango en el cual aparecen los datos. Para saberlo voy a poner aquí cuál es el valor mínimo que tenemos en nuestra muestra. Lo busco pues con la función mínimo de Excel y me dice que el mínimo es 10.51 y el máximo buscamos el valor más grande de la muestra con la función máximo de Excel y me dice que el máximo es, aquí está, ¿sí? El máximo es 50. Sí, entonces, para efectos de hacer el histograma, podríamos decir que nuestro rango va entre 10 y 50. ¿Sí? De manera que, pues para hacer un histograma rápido, podríamos poner pues un rango que sea de 10 a 20, otro rango que sea de 20 a 30, de 30 a 40 y de 40 a 50. Sí, este va a ser nuestro, voy a poner nada más cuatro clases en estos rangos que estamos aquí especificando. Bueno, para hacer el histograma en Excel, lo único que necesito es especificar cuáles son estos límites superiores de clase, del primer límite superior al penúltimo, en los que sean, o sea, 20, 30 y 40. Bueno, voy a hacer el histograma, me voy aquí a análisis de datos, selecciono histograma, y selecciono el rango de entrada. El rango de entrada son los datos. Nuestros datos están aquí. No voy a seleccionar la X, selecciono nada más el número. Si este es el rango de entrada, hasta aquí. Y luego me pregunta el rango de clases. Es donde tenemos los límites de clase. Los límites de clase los tenemos aquí y, como les comenté, solamente necesito poner los primeros tres límites superiores de clase, el 20, el 30 y el 40. Sí, le voy a pedir que haga en una hoja nueva el histograma. Entonces aquí le marco una hoja nueva y aquí le pongo crear gráfico, le ponemos aceptar y aquí tenemos ya el histograma. Sí, el histograma, como ustedes ven, pues tiene una forma, pues no sé, como una forma de U, y por esa razón es que la prueba de ajuste pues no se ajustó a ninguna. Haciendo una prueba como lo mencioné en la presentación, haciendo una prueba con el StatFits de ProModel, me ajustó una distribución uniforme, sí, pero con un p-value pues muy cercano a la zona de rechazo. ¿Sí? Por eso estamos considerando que no tiene ninguna forma conocida. Bueno, las frecuencias son, para la primera clase son 30, para la segunda 20, luego 15 y luego 35. Entonces 30, 20, 15 y 35, estas son las frecuencias que me voy a llevar para acá. Entonces del 10 al 20 tenemos, ya se me olvidó, son 30, 20, 15 y 35, mejor las copio. Son 30, 20, 15 y 35. Sí, como son 100 números, pues la frecuencia relativa de cada uno de los intervalos es la frecuencia que contamos dividida entre 100. Desde el primer
rango tiene probabilidad de punto 3, el segundo punto 2, aquí llevamos punto 5, luego más punto 15, punto 65 y más punto 35 ya tenemos la probabilidad de 1. Entonces, ¿cómo vamos a proceder a hacer la generación de estos números? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, vamos a generar los números en el rango de 10 a 50. Vamos a generar continuamente entre 10 y 50, pero lo que vamos a hacer es que vamos a generar en el rango entre 10 y 20 con probabilidad de punto 3, entre 20 y 30 con probabilidad de punto 2 y así sucesivamente, pero en cada uno de los rangos vamos a generar en forma uniforme, es decir, entre 10 y 20 en forma uniforme, entre 20 y 30 uniforme, en cada rango uniforme, pero dentro de cada rango con esta probabilidad. Quiere decir que el 30% de nuestros números van a estar entre 10 y 20, el 20% entre 20 y 30, el 15% entre 30 y 40 y el 35% entre 40 y 50. Pero dentro de cada clase serán uniformes. El procedimiento lo vamos a ver aquí donde dice todas tablas. Aquí ya tengo resuelto el ejercicio. Tenemos las clases que son 10, 20, 20, 30, 40, 40, 50, la frecuencia 30, 20, 15, 35, la frecuencia relativa .3, .5, 35 y la frecuencia relativa acumulada .3, .5, .5 y 1. En la tabla que tengo en la derecha estoy poniendo el rango de probabilidad en el cual vamos a encontrar los números en la primera, segunda, tercera y cuarta clase. Como aquí tengo una frecuencia relativa acumulada de .3, nuestro rango de números aleatorios será entre 0 y .3. La siguiente probabilidad acumulada es .5, será entre .3 y .5. La siguiente .65, entre .5 y .65 y entre .65 y 1. Así sabemos que en el primer rango la probabilidad es .3, en este es .2, aquí es .15 y aquí es .35. Y lo que estoy poniendo aquí en el lado derecho, a diferencia de la generación de una variable aleatoria discreta, lo que estoy poniendo aquí en la tabla son los límites de clase, el límite inferior de clase y el límite superior de la clase. ¿Para qué voy a utilizar esos números? Porque yo sé que cuando mi número aleatorio me salga entre .3 y .5, vamos a generar un número uniformemente distribuido entre 20 y 30. De esa manera vamos a mantener la continuidad de la variable aleatoria. Cuando mi valor salga entre .65 y 1, entonces vamos a generar un valor uniforme entre 40 y 50. Por esa razón, aquí, aunque este es el nombre de la clase, aquí estoy poniendo los límites de clase por separado. Bueno, para hacer el procedimiento vamos a generar dos secuencias de números aleatorios, dos corrientes de números aleatorios. El primero, R1, me va a servir para simular en cuál de los rangos vamos a generar nuestro número. Por ejemplo, aquí el primero es .3570. Esto quiere decir que lo vamos a generar en la segunda clase, que es entre 20 y 30. El segundo número aleatorio, que es R2, este me va a servir para generar el número uniforme entre 20 y 30. ¿Sí? Recuerden que hacemos lo siguiente. La fórmula que estamos utilizando para generar los números aleatorios sería el número aleatorio X será igual al límite inferior más el número aleatorio, que en este caso va a ser R2, ¿sí? Multiplicado por el ancho de clase, que va a ser B menos A. ¿Sí? De esta manera estaremos generando números aleatorios uniformemente distribuidos entre A y B. Y como A y B son los límites de la clase, entonces de esa manera estarán funcionando nuestra generación. Veamos el caso que tenemos en este momento. Aquí dice que el número, en el primer renglón tenemos que el random 1 me da .8795. Lo busco aquí el .8795 y me sale que está en el cuarto renglón. Eso quiere decir que voy a generar un número entre 40 y 50. Por eso aquí estoy poniendo el 40 y el 50, los estoy tomando de esta tabla. Con el segundo número, que es R2, entonces vamos a generar un número uniformemente distribuido entre 40 y 50. Va a ser 40 más .7650 multiplicado por 10, que es el tamaño de clase entre 40 y 50. De esa manera, si el número R2 es muy pequeño,
me va a salir un valor cercano al 40. Si el R2 es muy cercano al 1, me va a salir un valor muy cercano al 50. En este caso sale .76 y el valor generado es 47.6504. Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí en las fórmulas? Bueno, primero, repito, aquí tengo los rangos de probabilidad que me señalan cuál es la probabilidad o frecuencia relativa de cada una de las clases, y lo que estoy especificando en la tabla es el límite inferior y el límite superior de la clase. Bueno, en esta tabla tenemos los aleatorios. Esto simplemente es la función aleatorio de Excel, y para R2 también es la función aleatorio de Excel. So, ya tengo los dos. Ahora bien, este A, ¿de dónde sale? Bueno, este A sale de lo siguiente. Voy a buscar R1, que es el que me sirve para saber en cuál clase estaremos. Busco R1 en estos rangos, ¿sí?, a través de la función buscar vertical. ¿Sí? Y lo que voy a traer para A es el valor de A que se encuentra en la tercera columna. El valor de B, voy a hacer la misma búsqueda en la tabla, pero en lugar de traerme el tercer número, me traigo el cuarto número de la tabla. Eso es lo que dice aquí en las funciones. La primera, ¿sí?, dice voy a buscar este valor, es el F10, en la tabla roja, y me traigo el tercer valor por columna, es decir, los valores de A. En la siguiente celda, lo que tengo es buscar ese mismo valor, que es R1, y busco el valor R1 en la tabla que está ahorita roja, y me traigo el valor que está en la cuarta columna, es decir, el extremo B. De esa manera, automáticamente, cuando caben los valores aleatorios, automáticamente me trae el límite inferior y el límite superior de la clase. Después, para generar el número dentro de la clase, que va a ser el número uniformemente distribuido, aquí nuevamente la fórmula que estoy utilizando es de H10, que es el límite inferior de la clase, ¿sí?, más el aleatorio multiplicado por el ancho de clase, que es B menos A. Y así estamos generando dentro de cada una de las clases un número uniformemente distribuido. Y de esa manera estamos reproduciendo de alguna forma el comportamiento que observamos en la variable aleatoria original. Entonces el procedimiento es un procedimiento de composición o descomposición, sí, que lo estamos haciendo en dos fases. En la primera fase simulamos en cuál clase vamos a generar el valor, y en la segunda fase, ya dentro de esa clase, generamos un valor uniformemente distribuido.